Muy buenos días, estimados estudiantes del ciclo 6. Continuamos con nuestro ciclo de charlas y de clases con respecto a la física. ¿Listo? En esta ocasión vamos a ver lo que es el movimiento relativo. Entonces, el movimiento relativo se presenta cuando en un problema intervienen dos o más objetos de estudio. Y como estamos en movimiento uniforme, pues estos objetos se van a encontrar con una velocidad constante. Entonces, cuando nosotros tenemos un movimiento relativo, cuando intervienen dos problemas, dos objetos de estudio, pues vamos a tener dos opciones para que estos objetos se muevan. La primera opción es que se muevan en la misma dirección. Es decir, tenemos un objeto 1 que tiene una velocidad 1, digamos que se está moviendo hacia allá, y vamos a tener un objeto 2 que va a tener una velocidad 2. Entonces se está moviendo en el mismo sentido. Cuando los dos objetos se mueven en el mismo sentido, pues si uno está ubicado ya sea en el carro 2 o en el vehículo 1, pues se va a dar cuenta que el otro vehículo se acerca con una velocidad menor a la que uno se esté moviendo. Matemáticamente esto se expresa con una velocidad relativa y esa velocidad relativa va a ser la resta de las velocidades, entonces la velocidad 2 menos la velocidad 1 y esto va a ser un valor absoluto. ¿Listo? Es decir, que cuando uno se mueve, por ejemplo, ese se mueve a 80 y ese se mueve a 60, la velocidad que uno va a, a captar va a ser 80 menos 60, me va a dar un total de 20 metros o 20 kilómetros por hora. ¿Listo? Cuando los objetos se mueven en sentidos contrarios, es decir, tengo un vehículo 1 que se mueve hacia la derecha con una velocidad 1 y en sentido contrario viene un vehículo 2 con una velocidad 2, pues uno se da cuenta en la vida real que cuando van en sentidos contrarios la velocidad que uno capta ubicada en uno de los dos vehículos va a ser mayor. Y eso se expresa matemáticamente con una velocidad relativa que va a corresponder a la suma de las velocidades. La velocidad 2 más la velocidad 1. Y después de esto, pues lo vamos a tratar como si se moviera un solo objeto con dicha velocidad, con esta velocidad relativa. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer los ejemplos. Entonces, vamos a decir que entre dos ciudades A y B hay una distancia de 500 kilómetros. ¿Listo? De la ciudad A hacia B parte un vehículo con una velocidad de 50 kilómetros por hora. Y de la ciudad B hacia la A, digamos que esta es la del vehículo A, parte otro vehículo al mismo tiempo, pero con una velocidad de, digamos, 25 kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces, la situación la ilustraríamos como un vehículo que se mueve hacia allá con una velocidad de 50 kilómetros por hora, un vehículo que se mueve hacia la izquierda con una velocidad de 25 kilómetros por hora y que la separación entre esos dos lugares va a tener un valor de 500 kilómetros. Esa va a ser la situación que nosotros vamos a ilustrar y el problema que se nos presenta. Entonces, la pregunta que nos van a plantear es, ¿al cabo de qué tiempo? Al cabo de qué tiempo se encuentran los dos automóviles. ¿Listo? Entonces,
vamos a resolver este problema. ¿Al cabo de cuánto tiempo se van a encontrar los dos automóviles? Entonces, como van en sentido contrario, la velocidad relativa, en este caso, va a ser igual a la velocidad 1 más la velocidad 2. El primero se mueve a 50 kilómetros por hora, más el segundo se mueve con una velocidad de 25 kilómetros por hora. Y nos da que la velocidad relativa para este problema va a ser igual a 75 kilómetros por hora. Ahora, la distancia que tenemos que recorrer para que se encuentren los dos vehículos van a ser 500 kilómetros. Y necesitamos averiguar al cabo de qué tiempo se van a encontrar los dos vehículos. Entonces, para resolver ese problema, pues aplicamos la fórmula del tiempo y el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. En este caso vamos a hablar de la velocidad relativa. Entonces, la distancia son 500 kilómetros sobre la velocidad relativa que nos dio un total de 75 kilómetros por hora. Entonces, kilómetros y kilómetros se nos van a simplificar y nos van a quedar solamente horas, que al estar abajo de abajo pasan a estar arriba. Entonces, utilizamos nuestra calculadora para hallar esa división. Entonces, vamos a tener 500 dividido entre 75 y eso nos da 6,66 horas. 6,66 horas. ¿Listo? Es decir, que al cabo de 6,66 horas se van a encontrar. ¿Listo? Ahora, esta fracción del 0,66 es una fracción de hora de nuestro sistema decimal. Nosotros sabemos que el tiempo nosotros lo medimos en un sistema que es sexagesimal. Entonces, voy a transformar esto al sistema sexagesimal. ¿Cómo lo hago? Entonces, tomo esa parte decimal, 0,66, y lo multiplico por 60 minutos que tiene una hora. Y eso me va a dar 39,6 minutos. Esto va a ser igual a 6 horas y 39,6 minutos. ¿Listo? Nuevamente tenemos una parte decimal. Entonces vamos a transformar esta parte decimal de minutos en segundos. ¿Cómo lo hago? Pues multiplico ese 0,6 por 60 segundos que tiene un minuto. Entonces 0,6 por 60. Y eso me da 36. Es decir que al cabo de 6 horas, 39 minutos y 36 segundos se van a encontrar los vehículos. Entonces 6 horas, 39 minutos y 36 segundos. Entonces, estas son las horas, estos son los minutos y estos son los segundos. Entonces, les recuerdo, 0,66 por 60 minutos que tiene una hora me va a dar los minutos. Y aquí en los minutos, como me dio una parte decimal, esa parte decimal, o sea, 0,6, lo multiplico por 60 segundos que tiene un minuto para obtener mi unidad de tiempo en unidades que yo maneje más adecuadamente. Entonces van a ser 6 horas, 39 minutos y 36 segundos. En nuestra calculadora también lo podemos hacer con una tecla que está ubicada en esta zona. Esta tecla es pues lo de grados, minutos y segundos. Entonces, si yo tengo 6 horas, 6,66 y oprimo esa tecla, me da 6 horas, 39 minutos y 36 segundos en el sistema sexagesimal. ¿Listo? Esto cuando se mueven en direcciones contrarias. Vamos a hacer un ejemplo en el cual los objetos se estén moviendo en la misma dirección. Entonces, la situación va a ser la siguiente. Ejemplo 2. ¿Listo? Entonces vamos a decir que Carlos
desarrolla una velocidad de 3 metros por segundo. Juan desarrolla una velocidad de 2,5 metros por segundo. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que Carlos es un poquito más rápido de lo que es Juan. Entonces, Carlos le da una ventaja de 10 metros. ¿Al cabo de qué tiempo alcanza Carlos a Juan? Y una pregunta adicional que vamos a hacer es, ¿qué distancia recorre cada uno? ¿Qué distancia recorre cada uno de ellos? ¿Listo? ¿Qué distancia recorre cada uno de ellos? Entonces, vamos a decir que aquí está Carlos, aquí está Juan, y entre ellos hay una separación de 10 metros. Carlos tiene una velocidad de Carlos, de 3 metros por segundo, mientras que la velocidad de Juan es de 2,5 metros por segundo. Entonces, como se mueven en el mismo sentido, porque la idea es que Carlos alcance a Juan, la velocidad relativa que van a captar va a ser igual al valor absoluto de la resta de las velocidades. En este caso vamos a tener velocidad 2,5 metros por segundo, menos 3 metros por segundo, y nos queda que la velocidad relativa va a ser igual al valor absoluto de menos 0,5 metros por segundo, y eso nos va a dar, no olvidemos que el valor absoluto lo que hace es volverlo positivo, nos da 0,5 metros por segundo. Es decir, que nuestra velocidad relativa va a ser igual a 0,5 metros por segundo. Ahora, ¿qué distancia debe recorrer Carlos para alcanzar a Juan? Pues la distancia que nos dan, en este caso son 10 metros. Y pues vamos a hallar qué tiempo se va a tardar Carlos en alcanzar a Juan. Entonces, aplicando nuestra fórmula del tiempo va a ser igual a tener distancia sobre velocidad. La distancia van a ser 10 metros sobre la velocidad, que es 0,5 metros por segundo. Metros y metros se nos simplifican y el resultado nos va a dar en segundos. Entonces, usamos nuestra calculadora y dividimos 10 entre 0,5. Y eso nos va a dar 20. Eso nos va a dar 20 segundos. Es decir, que Carlos tarda 20 segundos en alcanzar a Juan. Entonces, Carlos tarda 20 segundos en alcanzar a Juan. ¿Listo? Ahora vamos a averiguar qué distancia recorre cada uno de ellos. Entonces, para averiguar la distancia que recorre cada uno de ellos, lo que debemos hacer es calcular la distancia. Entonces, la distancia de Carlos va a ser igual a la velocidad de Carlos multiplicado por el tiempo. La velocidad de Carlos va a ser
3 metros por segundo por el tiempo que me da, que son 20 segundos. 3 por 20 me da 60 metros. Es decir, que Carlos recorre 60 metros, porque aquí tenemos segundo arriba y segundo abajo, se los van a simplificar. Vamos a ver qué distancia recorre Juan. Entonces Juan va a ser la velocidad de Juan por el tiempo. La velocidad de Juan es 2,5 metros por segundo, por el tiempo que son 20 segundos. Entonces, 2,5 por 20 me va a dar 50 metros. ¿Listo? Y el análisis lo que nos dice es que como Carlos le dio a Juan 10 metros de ventaja, pues 50 más los 10 metros de ventaja le dan 60 y pues las distancias nos van a dar iguales. De tal modo que efectivamente Carlos al cabo de 20 segundos va a alcanzar a Juan. Bueno muchachos, entonces la actividad de hoy consiste en resolver dos problemas, pues teniendo dos objetos en el problema y aplicando la fórmula de velocidad relativa. Espero chicos que tengan un excelente día, que resuelvan la actividad que va a ser muy sencilla y nos vemos dentro de 8 días ya para clase de matemáticas. Muchísimas gracias muchachos.